Hola a todos y bienvenidos al que va a ser un nuevo formato y una nueva forma de hablar de distintos temas alimentarios. Quiero aprovechar que me paso gran parte del día en el coche, pues para aprovechar esos tiempos muertos para hablar de distintos temas. El formato lo voy a llamar divulgar por un aspecto bastante obvio, como podéis ver. Y quería empezar este primer episodio, como lo queramos llamar, hablando de un tema de rabiosa actualidad, como son el consumo de bebidas energéticas en menores. Como bien sabréis, la legislación española se ha puesto sobre la mesa la prohibición de este tipo de bebidas para menores. Antes de nada, ¿qué es una bebida energética? Una bebida energética no es más que una bebida que contiene distintos aditivos, distintos estabilizantes, puede contener vitaminas, minerales, también, grosso modo, una gran cantidad de azúcar, porque suelen ser azucaradas, para hablar más tarde de esto, y una elevada cantidad de cafeína. Para que nos situemos, pues un café expreso, que es un café sería bastante cargado, tiene 80 miligramos de cafeína. Bueno, pues una típica bebida estándar de estas energéticas de medio litro, de las marcas habituales que conocemos todos, pues estamos hablando de unos 160 miligramos de cafeína por cada botella. Por poner un poquito más de contexto, desde la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, se habla de que no se superen dosis únicas de más de 200 miligramos por una sola toma, y se habla de un consumo diario que no exceda los 400 miligramos, de modo que tomarte dos bebidas de estas estarías en unos 320, ni siquiera llegarías al máximo. Y aunque sigue siendo un consumo de cafeína bastante elevado y que si no tienes tolerancia como tal te puede causar bastantes efectos secundarios, tampoco es que sea tan de riesgo así de primera. O sea, tenemos muy polemizadas el tema de las bebidas energéticas, pero de primeras tampoco son, no se podría catalogar como una mala bebida, sí, de primeras. ¿Qué ocurre? Bueno, el tema del azúcar es cierto que tienen en torno a 50-60 gramos de azúcar libre. El azúcar no es saludable en casi ningún contexto, porque me quiero dejar aparte el contexto deportivo, donde a lo mejor podríamos hablar de cierta justificación para el consumo de este tipo de bebidas, en concreto las azucaradas. Pero luego tenemos las opciones cero, que son aquellas que utilizan edulcorantes como la cesulfamo K, etcétera, que permiten que el producto tenga 1 o 2 kilocalorías como mucho, y simplemente tenga las vitaminas, minerales de las que contienen de forma natural, de forma añadida, y ese consumo y esa cantidad propia de cafeína. ¿Qué pasa? ¿Las bebidas energéticas son malas de por sí? No es que sean malas, tienen un elevado contenido de cafeína que no suele ser adecuado para contextos generales. O sea, tomarte una de estas bebidas para estar sentado viendo la tele, pues no parece ser lo más adecuado. La cafeína no deja de ser un estimulante, que entre sus beneficios tenemos una mejora en la concentración, una mejora en el estado de alerta, aumenta la presión sanguínea, algo que puede ser contraindicado en distintos contextos y para personas con algunos tipos de enfermedades, pero también te favorece, pues por ejemplo, para la realización de una actividad deportiva. ¿Qué más? La cafeína hemos encontrado que también tiene muchos efectos protectores frente a nivel neurodegenerativo, frente a enfermedades neurodegenerativas. Entonces digamos que la cafeína de per sí no es mala. Ahora, dosis, como siempre, la dosis hace al veneno. Tomarte 160 miligramos de cafeína para una actividad sedentaria, a lo mejor, yo que sé, estudiar, pues te puede beneficiar porque, bueno, mejora el foco de atención, mejora la retención de datos, pero para estar sentado en el parque con tus colegas, pues no parece ser lo más adecuado o lo más óptimo. Y ahora aquí ya entraríamos en el tema de consumo de bebidas energéticas en menores. Un chavalín de 12, 13, 14, 15, 16 años necesita 160 miligramos de cafeína, o necesita 80 miligramos de cafeína, que sería lo propio, yo que sé, de las bebidas las más pequeñas, de 33 centilitros. Pues no parece que sea lo más útil, sobre todo
porque, yo que sé, tomarte uno te puede dar un poco igual, pero cuando conviertes el consumo de bebidas energéticas en un consumo habitual, generas tolerancia a la cafeína, dejas de aprovechar esa gran parte de sus efectos positivos, y en un crío que va a estar sentado en el parque con sus colegas o que está en el descanso del recreo, un crío no parece que sea lo más adecuado. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Tenemos un consumo disparado de este tipo de bebidas en un segmento de la población muy joven, y como no suele haber una moderación, incluso en este tipo, no sé, en general no suele haber una moderación a la hora de consumir casi ninguna cosa, pues tenemos a chavales tomándose 2, 3 latas de estas. ¿Qué pasa? Que se toman unos niveles de cafeína tremendos, en un cuerpo joven que no le va a sacar partido y que solo se va a perjudicar de la parte más negativa de este tipo de sustancia. ¿Qué parte negativa tiene? Pues ya sabemos, la cafeína es un excitante. La cafeína, entre sus efectos negativos está que dificulta luego la conciliación del sueño, sobre todo si la consumes a pasadas ciertas horas y no has dado tiempo a tu organismo a metabolizarla. Normalmente necesitas unas 8 o 9 horas para metabolizar la cafeína en tu organismo. Entonces, si tú quedas con tus colegas por la tarde a las 6, a las 7 y te metes un bote de 500 centilitros de esa bebida que está tan buena pero que tiene 160 miligramos de cafeína, pues seguramente te acabas de joder todo el tema del sueño por la noche. Entonces, no parece ser lo más adecuado para que un chavalín la tome como una bebida recreativa de forma habitual. Entonces aquí estamos viendo que tenemos un problema de no saber aprovechar o no saber destinar este tipo de consumo al ámbito al que pertenece. Las bebidas energéticas son muy útiles en contextos deportivos, son muy útiles para una persona que busca hacer un buen entrenamiento, por ejemplo. A mí me resulta muy útil a veces, yo también aprovecho y las consumo de vez en cuando, pero el problema es no utilizarla en el momento y en el contexto adecuado, y utilizarla en rangos de edad donde no es necesario una dosis de cafeína. Un chavalín de 12, 13, 14 años no necesita un estimulante, no le va a sacar partido salvo que sea un deportista de élite como tal. Entonces no tiene ningún sentido los consumos que estamos viendo, y estamos viendo pues alteraciones en los patrones de sueño, irritabilidad, al final cierta dependencia. No podemos olvidar que la cafeína mejora el estado de ánimo, te hace sentirte bien. Estos chavales que se han acostumbrado a tomarse 2 latas cada día, el día que no se la toman, pues tienen un bajón anímico, y encima en una persona tan joven puede ser incluso mayor este tipo de picos. Entonces, bueno, no es una cuestión de bebidas energéticas, si no, es una cuestión de utilizarlas en contextos adecuados y que las utilice el grupo de población que debería. Entonces, ¿deben prohibirse las bebidas energéticas en menores? Yo no estoy a favor nunca de las prohibiciones en general, porque prohibir simplemente denota que no has sabido responder a un problema. Entonces necesitas una actuación legal para cortar de raíz ese problema. Prohibir te puede servir como una medida temporal mientras inviertes en otras, como puede ser las medidas educacionales, como puede ser fomentar la educación nutricional en estos chavales para que sean luego ellos quienes elijan opciones más adecuadas para su contexto. Si tú prohíbes las bebidas energéticas en menores, pero no enseñas a esos menores a consumir otro tipo de bebidas más adecuadas, o enseñas a consumir este tipo de bebidas en el contexto que necesitan y las cantidades que podrían ser útiles, simplemente se van a quedar con la prohibición, lo van a encontrar por otro lado y va a dar lugar a que no solventes el problema de fondo. Luego seguro que habrá alguien que me salte con bueno, es que mejor que, no sé por qué las prohíben, porque mejor que consuman bebidas energéticas a que consuman alcohol. Bueno,
esto es como compararme, darte un martillazo en el dedo con una puñalada en el pecho. Pues sí, va a ser mejor el martillazo en el dedo, pero no significa que esas bebidas energéticas sean positivas en un chaval menor. No lo podemos tampoco comparar con el alcohol y decir, es mejor que consuman esa bebida con 60 gramos de azúcar, 160 miligramos de cafeína, a que se tomen un cubata. Hombre, pues me vas a decir, en esa situación pues diré, pues sí, pues es mejor esa bebida, pero no significa que sea lo más óptimo. Entonces, bueno, pues esto es un poco la primera idea que quería lanzar con este tipo de vídeos. Diré lo típico de suscribiros y darle like, por favor, y aprovechar también los comentarios para sacarme cualquier otra temática que queráis que trate en este tipo de vídeos, que ya podéis haceros una idea de lo que va a tratar y de cómo va a basarse. Me pongo a hablar de forma improvisada, me voy a trabar 40 veces y voy a decir las cosas conforme me vayan saliendo. Así que nada, si tienes algo que aportar, ya sabes, déjamelo en comentarios y muchas gracias por estar ahí.